Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Voces del Aula, entre el pasado y la crítica. Un espacio para reflexionar sobre los caminos que ha recorrido la educación hasta convertirse en lo que hoy llamamos pedagogía crítica, social y decolonial. Así es, Andrea. Este podcast hace parte del espacio académico Pedagogías Críticas y Decoloniales, dirigido por la profesora Lady Sachica en el marco del curso de posgrado. Nuestro propósito es conversar sobre cómo la comprensión histórica de la educación nos permite mirar de forma crítica las dinámicas educativas actuales. Claro que sí, Paola, porque la pedagogía no siempre fue crítica ni transformadora. Ha pasado por modelos tradicionales, por enfoques técnicos, hasta llegar a ser una herramienta de emancipación. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con ese recorrido? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Bueno, André, empecemos con un vistazo al pasado. Como plantea Ossenbach en 2004, él afirma que los sistemas educativos en Iberoamérica nacieron marcados por el pensamiento europeo del siglo XIX, bajo una lógica de control y homogeneización. Entonces, quiere decir que la educación era más un instrumento político que una herramienta liberadora. Sí, y en Colombia, por ejemplo, ese proceso tuvo un desarrollo muy particular. Según Pérez e Hidárraga, 2019, afirman que el sistema educativo nacional se estructuró desde principios elitistas, centrados en la reproducción de saberes dogmáticos y poco conectados con la realidad de los pueblos. Exacto. Y con el tiempo comenzaron a surgir nuevas voces, críticas a esa visión instrumental de la educación. Por ejemplo, autores como Paulo Freire empezaron a proponer una pedagogía centrada en la conciencia crítica, es decir, en la liberación del oprimido a través del diálogo y la reflexión. Así es, y ahí aparece lo que hoy llamamos pedagogía crítica. Por ejemplo, Henry Giroux en el 2013 nos dice que esta pedagogía se sostiene en la capacidad de los estudiantes para cuestionar el poder, es decir, para la capacidad para resistir a las injusticias y construir un conocimiento desde su propia experiencia. Exacto. Esto no quiere decir, y aclaramos, que esto no surgió de la nada. Como dice Maldonado en 2008, hubo una etapa de desencanto frente a la educación tradicional en Europa y América Latina. Es decir, que ese desencanto llevó a una acción crítica. Es decir, pensar la educación no como un adoctrinamiento, sino como una posibilidad de transformación social. Muy bien, claro que sí. Es decir, entender la historia, que la historia educativa es la clave para comprender por qué hoy hablamos de pedagogías sociales, de pedagogías críticas y de pedagogías decoloniales. Es decir, como una construcción colectiva y política y situada. Es decir, no se trata solo de cambiar contenidos, sino de transformar esas relaciones entre docentes, estudiantes y también los saberes. Claro que sí, por eso la praxis pedagógica actual no puede desligarse del pasado. Cada vez que proponemos metodologías activas o pensamos en una educación intercultural o inclusiva, ya estamos retomando esa historia de lucha y de cuestionamiento. Y eso en sí mismo ya es un acto político. Exactamente, Pau. Y también es importante reconocer que no todos los contextos han llegado al mismo punto, es decir, aún persisten prácticas tradicionales, evaluaciones punitivas y visiones bancarias del conocimiento. Por eso, mantener viva la memoria histórica educativa es una necesidad ética. Exactamente, Paola. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de pedagogía crítica, inevitablemente pensamos en Paulo Freire, ¿verdad?
Sí, Andrea, inevitablemente Freire es una figura central, es decir, su obra Pedagogía del Oprimido, que es de 1970, fue un punto de inflexión. Él nos invitó a repensar la educación como un acto político, es decir, como un proceso dialógico en el que los oprimidos puedan tomar conciencia de su realidad y puedan transformarla. Exactamente, Andrea. Freire rompió con eso. O sea, propuso una educación basada en el diálogo horizontal, en la conciencia crítica y en la problematización del mundo. Sí, además es importante reconocer que la pedagogía crítica no nace solo con Freire, tiene también antecedentes en los movimientos pedagógicos que se llevaron a cabo en el siglo XIX y en el siglo XX, por ejemplo, con figuras como John Dewey y su educación democrática, o incluso con María Montessori, quien, aunque desde otra perspectiva, ella también le apostó a una educación centrada en el sujeto. Claro que sí. Dewey planteaba que la educación debía partir de la experiencia del estudiante y prepararlo para la vida democrática. Él decía que la escuela es una forma de vida comunitaria. Y algo clave en esta historia es cómo estas ideas fueron apropiadas y resignificadas en América Latina. La pedagogía crítica aquí toma un rumbo más político, más comprometido con las luchas sociales. Exactamente, Andrea. Si no podemos olvidar, mencionando a Henry Heroes, Peter McLaren o Ira Shore, quienes ampliaron la propuesta freiriana hacia el contexto norteamericano, pero también hacia el análisis de la cultura, de los medios y el poder y la ideología. Exactamente, y en Latinoamérica, además de Freire, también encontramos experiencias riquísimas de educación popular, como las promovidas por movimientos sociales, estas organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las feministas, todo eso. Exactamente, Andrea. Todo eso hace parte de la pedagogía crítica que se convierta en un proyecto ético, en un proyecto político y educativo. No solo se trata de enseñar contenidos, sino de formar sujetos capaces de transformar su realidad. Así es, y esto nos conecta con las perspectivas actuales de transformación educativa, porque hoy seguimos enfrentando enormes desafíos. Todavía hay exclusión, hay desigualdad, hay homogenización curricular, desvalorización del saber comunitario, infinidades de problemáticas. Sí, así es, Andrea. De ahí que pensar la educación desde una mirada crítica y decolonial sea tan necesario como señala Catherine Walsh en 2009. Se trata de construir una pedagogía que dialogue con los saberes ancestrales, con los saberes populares, los subalternos. Así es, eso también implica cuestionar los sistemas de evaluación, los modelos pedagógicos hegemónicos y hasta la propia formación docente. Así es, Andrea, y reconocer que el aula es un espacio político donde se reproducen o se resisten las estructuras del poder. Sí, Paola, me parece muy importante mencionar que muchos de estos cambios no solo han sido impulsados por pensadores académicos, sino también por las realidades sociales y políticas de nuestros países. La pedagogía crítica no habría surgido sin contextos de opresión, ni desigualdad y de resistencia. Totalmente de acuerdo, Andrea. Paulo Freire, por ejemplo, desarrolló su pensamiento en un Brasil marcado por la dictadura y la pobreza extrema. Su propuesta no solo era educativa, sino profundamente política, porque él afirmaba que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Eso lo manifestó, lo afirmó en 1996. Así es, así es. Eso nos invita a reflexionar también sobre el rol docente.
Pasamos de verlo como un transmisor de contenidos a reconocerlo como un facilitador de pensamiento crítico, un acompañante en estos procesos de construcción colectiva del saber. Así es, Andrea. Bueno, como hemos visto, la educación es una construcción social que ha evolucionado desde modelos conservadores hasta propuestas liberadoras. Comprender su historia es un ejercicio de conciencia crítica que nos invita a no repetir errores y a seguir transformando las aulas. Así es, Paola. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, estas teorías y las luchas pedagógicas. Los invitamos a seguir reflexionando, cuestionando y sobre todo educando para la transformación. Así es, Andrea. Esto fue Voces del Aula entre el pasado y la crítica, un podcast de espacio académico, pedagogías críticas y decoloniales, con la guía de nuestra profesora Lady. Y hasta la próxima.